Sí, te presento así brevemente. Buenas tardes. Em, Bienvenidas, bienvenidos una tarde más a los Jueves Complutenses, ya tradicionales Jueves Complutense. La verdad que es un gusto seguir repetidamente viendo caras conocidas, pero también nuevas. Por lo tanto, yo creo que es la mejor muestra del éxito de nuestro mayor empeño, que es acercar la ciencia, la universidad, el conocimiento, la cultura eh, a la calle. Y hoy estamos especialmente de enhorabuena porque tenemos pues una de estas invitadas que a uno le hace sentir especialmente orgulloso de ser complutense, ¿no? Porque ahora cuando, de manera breve, y intentaré de verdad ser breve porque no va a ser fácil, cuando se la presente, pues podrán comprobar la extraordinaria académica que les traemos hoy, que es absolutamente polifacética porque yo creo que trabajar, Ana María, en la universidad, ¿no? Ser parte de la universidad tiene cosas muy buenas, pero también tiene algunas no tan buenas, y es que muchas veces uno se queda de puertas para adentro y no ve, ¿no? En los libros, en sus artículos, en sus investigaciones, y no ve hacia afuera, ¿no? El impacto o la transferencia que tiene su conocimiento. Sin embargo, hoy tenemos con nosotros a Ana María Crespo de las Casas, que es una académica, pues como les decía, polifacética. Voy a empezar quizás pues haciendo casi como declaración de intenciones, porque yo creo que lo que mejor puede resumir, aunque no sea justo el resumen a la conferenciante de hoy, es que es bueno, pues la primera mujer en ocupar la presidencia de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ¿no? de España, y es todo un honor, ¿no? Porque no todo el mundo llega allí. Eh, es una académica brillante, de origen canario, probablemente eso quedará ahí, pero con marca complutense, porque he visto que a los 18 años ya estabas matriculada en la universidad, Ana María, ¿no? En ciencias biológicas, para luego seguir sus estudios y llegar a ser pues, catedrática de botánica, ¿no? Ahora mismo es catedrática emérita en el Departamento de Farmacología y Botánica de la Facultad de Farmacia. Desde el punto de vista científico, pues bueno, pues una académica de su nombre, pues está claro, ¿no? Con múltiples tesis doctorales dirigidas, artículos científicos, libros, a nivel de divulgación, todo un ejemplo a seguir, desde luego. Ha participado en diferentes proyectos de investigación ¿no? de ámbito nacional e internacional, mm, participando y dirigiendo campañas de prospección tanto en España como en otros lugares como China, África, Marruecos, Kenia, Perú, Japón, California, Australia. Vamos, que eh, algunas horas de vuelo hay, ¿no, Ana María? Eh, Presidenta de la Comisión Española del Programa Antártico entre el 98 y el 95, pues perdón, y el 94, evaluadora de varias agencias y evaluadora de varias de las principales agencias de los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Austria. Ha sido galardonada, ¿no? o reconocida con la medalla, no sé si lo voy a decir bien, Ana María, Acharius, ¿está bien dicho? Seguro que no, pero bueno, Acarius. Bueno, en el 2012, de hecho, es un galardón que ningún otro español tiene. Y es que además también es una persona que va a hablar con conocimiento de causa de lo que es la generación del conocimiento, ¿no? Porque gran parte de su trayectoria profesional también ha estado dirigida, sorprendentemente, porque no me cuesta entender de dónde ha sacado el tiempo, pero también a la gestión, ¿no? Ha sido pues desde asesora del gabinete del secretario de Estado de Universidades e Investigación a incluso dirigir ese gabinete, y directora general de universidades, y también he visto que bueno, pues ha formado parte de la Comisión Nacional de la Evaluación de la Actividad Investigadora, que eso, pues para que no lo sepa, para los que somos académicos y nos dedicamos a la investigación, pues son los que nos ponen firme a todos, ¿no? Porque bueno, podría seguir porque el currículum de Ana María Crespo de las Casas es inabarcable, pero bueno, para eso está Internet, para consultarlo.
Yo creo que lo realmente interesante es escucharla a ella. Viene a presentarnos una conferencia em, sobre las naturalistas, ¿no? Tanto desde el siglo XIX, perdón, desde el siglo XX al siglo XXI. Un tema de enorme interés que encaja muy bien con el ciclo que estamos proponiendo, y sin más, bueno, pues quiero dar mi agradecimiento a Ana María por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un enorme honor y desde luego pues les pido a todos ustedes un caluroso aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Y lo primero, gracias por estar aquí, claro. Y quería agradecer a la Fundación de la Universidad Complutense y, por supuesto, en colaboración con ellos, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Mm, y, eh, y, por supuesto, a Santi Carro y a Ignacio Fernández, por haberme invitado. Yo creo que todas las, todas las actividades que obligan a la ciencia a poner un pie fuera del laboratorio, fuera del sitio de trabajo, están justificadas y además debieran ser promovidas. Me parece que es importante salir y contar lo que uno hace. Cierto que no hace falta que le dedique uno la vida a eso, porque si no, no hace lo otro. Es decir, eso tiene que estar compensado y creo que los universitarios tenemos que ser conscientes que nos pagan por hacer investigación, pero conviene que hagamos unos ciertos rendimientos a la sociedad que tenemos alrededor, ¿no? Yo creo que eso, pienso que hay que ser sensible a eso. Y ahora está la universidad de puertas muy abiertas, creo. Me acaban de presentar como presidenta de la Real Academia de Ciencias de España. Es cierto que mm, es es un foro que no es muy conocido. En particular, fuera, más allá del mundo académico, no se conoce demasiado. Mm, eh, y es una corporación que reúne, es una corporación absolutamente de derecho público, pero privada en sus estatutos, y nos dedicamos básicamente, muy en general, a la divulgación científica, a la perspectiva científica y a la opinión científica, a tratar de crear opinión científica, siempre a disposición de demanda, pero cuando no tenemos demanda nos expresamos claramente en nuestra página lo que pensamos sobre esto o aquello que creemos que deba uno expresarse. Los académicos somos la mayoría universitarios, algunos profesores de universidad, algunos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o de algún otro centro que hay alguno. Mayoritariamente, ya digo, profesores universitarios. Nos parecemos a las demás academias europeas, menos a las de antiguas que procedían del este europeo. Eso es un caso muy distinto. Ellos hacen investigación. En la academia no se hace investigación. La academia está constituida por investigadores, profesores o investigadores, o ambas cosas. Pero allí no hacemos la investigación, cada uno la trae puesta. Allí lo que hacemos es discutir sobre ello y, ya digo, difundirlo. Si están ustedes invitados, si quieren ir por allí, hay unos programas que en la página web pueden ver, y también hay programas de visita a la academia, que es un edificio emblemático, extraordinariamente bonito,
sobrio, muy bonito, y es el único edificio que ha sido creado para una academia de ciencias en España. Entonces puede tener algún interés. A esta academia ha pertenecido Leonardo Torres Quevedo, Santiago Ramón y Cajal, José Echegaray, algunos premios Nobel, otros premios Nobel no españoles, también pues más a tiro, Cabrera Felipe, Margarita Salas, en fin. Hay académicos que probablemente ustedes conocen por su nombre. Bueno, ya digo que pueden ir allí cuando quieran. Yo hoy quería hablar de, como quedé con Santiago, de naturalistas. Naturalistas es una cosa que no... Es un término que uno creo que relaciona con los museos de historia natural. Porque cuando uno viaja en España, desgraciadamente, los museos naturalistas no están muy promocionados. En Madrid, perdón. En España empiezan a estar promocionados en distintas autonomías y hay algunos que tienen una labor extraordinariamente positiva a la hora de mostrar lo que era la ciencia natural, el trabajo sobre ciencia natural, qué cosa ha sido y cómo se entronca eso ahora mismo con la biodiversidad y cómo eso se engancha con la ciencia evolutiva, que nada se entiende sin la evolución, y cómo se engancha eso con el entender el planeta y sus problemas o sus emergencias en este momento. Es decir, la historia natural es una cosa relacionada con los museos, pero absolutamente actual, digamos que revitalizada mucho bajo el paraguas de la biodiversidad. No es estrictamente así, pero eso es lo que está ocurriendo. La mayoría de los museos de historia natural están muy ocupados con ese tema y su difusión. En realidad, la historia... Yo creo... no, ¿qué he hecho? He hecho una tontería. Ahora. Yo no lo veo muy bien, pero supongo que ustedes sí, ¿no? Tampoco son indispensables. Creo que voy a tratar de explicarme sin que sea necesario leer ni nada de eso. La historia natural es una aproximación a la ciencia biológica, sobre todo, aunque la geología no es ajena, pero a la ciencia biológica con, digamos, metodología o aproximación de observación, no tanto experimental. Lo que pasa es que la ciencia avanza, que es una barbaridad, y las fronteras son siempre muy porosas. Entonces, las barreras no existen, las ponemos, pero no existen como tal en el conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, biología observacional y podríamos asimilar también a ecología de organismos y de los propios sistemas, relaciones, etc. Todo eso es historia natural. Como puede uno entender, cuando decimos organismos, no nos estamos oponiendo de ninguna manera a lo que se llaman las ciencias de la vida o la biomedicina, o que trabajan, digamos, al nivel de detalle, al nivel de entender el fenómeno en su universalidad. En este justo
punto de los organismos nos referimos más bien al organismo entero, es decir, qué es lo que hace el organismo entero. El título es un poco pretencioso porque yo en realidad voy a hablar de botánica, porque es de lo que sé un poco. El hecho, los botánicos somos naturalistas, pero también lo son los zoólogos y también lo son, ya digo, muy en parte los geólogos, en fin, que hay, y no me voy a ocupar de nada de todo eso. Los ejemplos que les voy a poner son ejemplos completamente de botánica, vaya. El que yo me llamaría naturalista. Además me llamo naturalista muy a gusto. También me llamo botánico, no hay duda, pero me llamo naturalista muy a gusto. Y no me suena casposo, ni antiguo, ni nada de eso, sino al revés. ¿Qué es botánica? Pues botánica abarca desde las plantas, como todo el mundo las conoce, plantas con flores o plantas sin flores. Cuando uno piensa que las plantas son algo que es muy grande, pues no, resulta que la diversidad del mundo vegetal pues alcanza muchísimas formas unicelulares, absolutamente microscópicas, y cuando uno dice que abarca también los hongos, eso es un disparate enorme, pero lo practicamos. Es decir, los hongos no son plantas, los hongos en puridad y en batalla sindical, que llamo yo a la batalla de cuando los micólogos dicen yo es que tengo entidad y no tengo por qué estar dentro de la botánica porque los hongos no son próximos a las plantas. Payasada, creo yo. El poner etiquetas y discutir por ellas me parece a mí que es poco eficiente. Entonces, efectivamente, la micología, es decir, la ciencia de los hongos, conocer los hongos, es enorme, ya veremos qué dimensiones tiene, pero eso no quita para que haya más bien cosas en común, y la metodología de trabajo, la observación, es claramente compatible y no pasa nada. Y además la unión hace la fuerza, incluso para los aspectos más. Y cuando les hablaba de organismos, y uno habla de plantas o habla de hongos, me parecen las cosas más sencillas de lo que son. Hay un buen número de organismos, un buen número de especies de organismos vivos que no están constituidos por un solo organismo, sino que son más bien como dice un compañero mío que acaba de publicar un libro precioso que es sobre simbiosis, dice algo así como la extraña relación entre los organismos. El autor es Leopoldo García Sancho y es un magnífico librito de divulgación. La simbiosis es una forma de vida que está extraordinariamente extendida en la naturaleza. Es decir, que por ejemplo, el 20% de los hongos, el 20% son líquenes, es decir, son organismos simbióticos entre hongos y colonias unicelulares de algas fotosintéticas. Y de hecho el conjunto ese que llamamos líquen es fotosintético. Y que, sin embargo, todo lo que lo alberga, todo lo que uno ve, es hongo. Así es que, ¿para qué pensar? Bueno, eso es menos complejo que los corales, pero les explico una particularidad que tienen estos organismos simbióticos. Cuando realmente estamos hablando de simbiosis estable, no hay vuelta atrás. Esos organismos que se han juntado para producir algo juntos y hacerse uno solo, no son capaces de volver atrás. Es decir, el que es líquen se ha quedado líquen. Y por separado, el hongo del líquen no sabe vivir, no puede vivir. El alga se las apaña mejor, pero bueno,
depende de cuáles. Esto para que vean qué cosa curiosa, porque aquí en el Escorial ¿pasa algo si me salgo de aquí o no? ¿Que no se graba o algo? Por tanto, no sé, yo me parece que me vuelvo a los cuarteles de invierno. Porque, bueno, con eso les quería decir que miren hasta qué punto la simbiosis se las trae. Es decir, con una espora que solo tiene el ADN que da lugar a todo aquello, resulta que lo que obtiene separado del alga es eso que hay ahí, que es un gruño. No tiene el menor parecido. Y eso que tenemos delante, tanto los que son simbióticos como los que no lo son, las plantas, todo ello, ¿dónde está situado en el árbol de la vida que hoy conocemos? Pues está situado, de hecho, bastante lejos de los animales. Las plantas están bastante lejos de los animales. No sé si puedo señalar. Así. Los animales están aquí. Las plantas y algas y algunas algas están aquí. Y otras algas están aquí. Y los hongos están ahí al lado de los animales. Así es que verdaderamente la morfología, los aspectos y algunas ideas que uno tiene iniciales no resultan correctas desde el punto de vista científico. La evolución se ha producido de otra manera. ¿Y de cuántos organismos estamos hablando? Esto es un poco antiguo, pero a mí me gusta. Esto es del año 2000. En el año 2000 creo que es la última vez que yo he leído sobre la distribución de las especies en una revista como Nature. O sea que es una revista muy, muy leída en todo el mundo científico. Y solo para que las tartas nos expliquen, ¿ven eso todo que es azul? Esos son insectos, números de especies de insectos. Y lo que ven aquí son hongos. Y donde he puesto estos dos asteriscos es porque esto sí que está mal valorado en el año 2000. Estos son bacterias y estos son virus. Bueno, estos van a crecer mucho más ya ahora mismo. En 20 años son aproximadamente el doble de lo que se conocía aquí o casi.
y esto prácticamente no sabemos bien porque con la mutación lo que tienen son cuasi especies y se calcula regular, ¿no? Pero vaya, aquí tenemos insectos, estos son arácnidos, arañas, ácaros horrorosos y, y aquí hongos. Por tanto, este planeta en el que vivimos es un planeta de insectos, que los que lo han hecho bien han sido los insectos. Y luego ya los hongos. Y miren ustedes qué cosa tan ridícula que cuando hablamos de números resulta que entre esto, si suponemos que aquí hay 14 millones de especies, esto que hay aquí más esto son 8 millones. O sea, todo se lo llevan los insectos. Y luego los hongos que tienen 1,5 millones. Luego lo demás no queda para nada. Es decir, hay 20.000 mamíferos, 300.000 plantas, cosas que no llegan al orden de magnitud de los insectos de ninguna manera. Vamos. Estos son, ya digo, millones. Eso es una idea, es para hacernos cargo de que cuando hablamos de biodiversidad o de diversidad, que sepamos dónde nos movemos. Una cosa que no nos puede liar cuando hablamos de historia natural, de ciencias naturales o de sistemática o de los organismos, es que el naturalista tiene que saber identificar, con libros o de memoria o como quiera, pero tiene que saber identificar. Tiene que saber esto qué es. Identificar tiene que hacerlo siguiendo un sistema comparativo, siguiendo un sistema de clasificación, o taxonomía, como quieran llamarlo, pero un sistema de clasificación. La clasificación, uno puede ordenar los muebles de una casa diciendo, por ejemplo, muebles de comer y muebles de dormitorio y muebles de... Pero aquello es vivienda. Entonces es la clasificación de los muebles de una vivienda. Sirve bastante funcionalmente, depende de lo que queramos. ¿Qué es lo que pretendemos en el planeta? Lo que pretendemos es saber quién es quién, de dónde viene y cuándo apareció y cómo y por qué se puede extinguir. Entonces lo que necesitamos es una clasificación de carácter natural. Es decir, que sea capaz, una clasificación filogenética, que sea capaz de interpretar las relaciones entre las especies, las relaciones evolutivas entre las especies. Y luego, sistemática y taxonomía, en las escuelas alemanas dicen que son dos términos distintos, la mayoría no le damos demasiada importancia. O sea, sistemática o taxonomía es lo mismo, aproximadamente. Es decir, cómo se clasifican y los nombres que tenemos, y cómo se clasifican, cuánto de parientes son estos con aquellos. Y ya está. Luego los colocamos en categorías jerárquicas y dicen, pues, estas que son todas hermanas o primas hermanas pertenecen al mismo género. Y los géneros que son parecidos pertenecen a la misma familia. Y las familias que son parecidas al mismo orden y estos a la misma clase. Eso es una taxonomía o sistemática, como quieran. Los naturalistas lo seguimos haciendo. Seguimos haciendo estas cosas. Identificar, ordenar y luego usar esos organismos, por ejemplo, para hacer ecología o, por ejemplo, para hacer geobotánica o biogeografía o lo que queramos hacer con ellos. Pero primero hay que saber qué es lo que tiene uno delante y eso también un poquito de cómo vive. Eso qué está pintando en el ecosistema planetario hoy y
y por qué, de dónde viene. Entonces, no, a la primera no lo hago bien. Esto se hace desde siempre, es decir, estudiar lo que rodea al hombre es algo que se hace desde que hay lo que entendemos por cultura y capacidad de relación entre las sociedades, entre los individuos que constituyen las sociedades humanas. Desde siempre. En principio, por supuesto, la botánica tiene origen en la medicina y, por supuesto, los primeros naturalistas son, sin lugar a dudas, son médicos. El propio Linneo, empiezo en Linneo porque es el punto de partida para las ciencias naturales modernas. Entonces, Linneo, que es un médico sueco del siglo de las luces, siglo XVIII, que hace un trabajo extraordinariamente poderoso. Linneo era un hombre de tal manera genial, que lo que descubrió, lo que diseñó, lo seguimos usando todo, pero lo seguimos usando. Y viene la biología moderna, viene toda la biología molecular y se mantiene una buena parte de la obra de Linneo, es un gran gigante. Porque en el mundo científico hay mucha soberbia y de repente uno ha podido leer que está muy superado Linneo. Hombre, y claro, hay montones de cosas que están muy superadas, pero desde luego es el que inventó, por ejemplo, que los organismos, creo que eso lo explico un poco mejor ahí, pero bueno, para que no tengan que distraerse, Linneo es a quien se le ocurre nombrar a los organismos de una manera tan simple como con nombre y apellido, es decir, lo que se llama el binomen, y además ponerlo en latín, y afortunadamente se ha seguido conservando en latín. Y dice, ¿y ese latinajo para qué sirve? Y ¡ay, qué horror, dicen los estudiantes! Yo, esto, qué horror, hay que tener una memoria tremenda. Pues anda, claro, como para cualquier cosa. O es que la química no requiere memoria, o es que todo requiere memoria. El que esto se diga en latín, pues valiente bobería. Te lo estudias en latín. Y se acabó. El caso del el binomen linneano se sigue manteniendo. Y fíjense ustedes, si no, en mi pueblo, por ejemplo, lo de las papas es muy elocuente. Aquí hay otras muchísimas plantas que pueden servir, pero cuando uno dice papas, si esto es lo mismo que patata o es lo mismo que papa, porque a veces las patatas se llaman papas en según qué sitio y así. Y quien dice eso de las papas dice de otros tantísimos nombres de plantas, como por ejemplo los robles, o por ejemplo las encinas. Las encinas en España, solo en España, pues se llaman carrascas, se llaman hasta coscojas, bueno, a las encinas. Y las encinas tienen un nombre que es cuercujiles. Solo uno, y con ese uno nos entendemos todos. Igual que nos entendemos todos cuando decimos Solanum tuberosum. Y eso es papa, patata o lo que ustedes quieran, pero Solanum tuberosum. Y así. Quien dice eso dice, tiene uno una enfermedad de pulmón y vaya que no es lo mismo que tenga un bacilo que se llama bacillus o neumococo o que se llame no sé cuál otro. Y sin embargo, pues te pueden decir bronquitis de no sé qué o tiene la fiebre de no sé cuánto. O sea, no, es evidente que la necesidad de los nombres es una urgencia en ciencia y fue a Linneo el que se le ocurrió eso. Cierto que cuando uno tiene una cosa delante y dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Cómo lo identifico? Ya tendrá su nombre, pero yo quiero saber cuál es. Entonces es cuando hay que recurrir a la clasificación.
comparando. Entonces hay distintas maneras de hacerlo, normalmente son claves dicotómicas para los estudiantes y para los profesionales, pues la literatura, etc. Pero llegar a ponerle el nombre es trascendente para saber de lo que estamos hablando. Y a veces lleva muchísima discusión científica y a veces la discusión científica tiene muchísima repercusión económica y desde luego mucha repercusión sanitaria y mucha repercusión de conservación de la naturaleza. Ahí está Linneo con que las dos cosas que hizo, las dos más importantes, fue clasificar, dar el nombre, clasificar, y lo hizo de una manera inteligentísima, que fue según los aparatos reproductivos de las plantas, también de los animales, pero en la sistemática principal suya, la primera, es la de plantas. Cuando se da cuenta, como no fue el primero, pero sí el primero en hacerlo completo, que los organismos se ordenan muy bien por sus caracteres sexuales y compatibilidades sexuales, digamos de alguna manera, porque los linajes naturales, lógicamente, tienen en común en muchos caracteres en cuanto que se puedan cruzar. Si se pueden cruzar, tienen en común muchísimos caracteres y posiblemente son la misma especie. Y eso opera para plantas y eso opera para animales y para cualquier otro. Y la clasificación sexual del Linneo se mantuvo hasta antes de ayer, hasta hace muy poco tiempo. Y su manera de trabajar, que era una manera de trabajar biogeográfica, era viajando. No viajaba él, viajaban otros. Él no es un sueco que se formó en Suecia y vivió siempre en Suecia. No, él es un sueco que se formó en el Países Bajos y que trabajó muchísimo en Países Bajos y en Inglaterra, es decir, y en Suecia. Por tanto, no era... Y estoy hablando del siglo de las luces, no estoy hablando del siglo de los aviones. Quiero decir con esto que la ciencia siempre se ha movido sin ningún tipo de frontera y si no, mala cosa. Entonces, ese era Linneo, el grandísimo Linneo. Y a veces se trivializa diciendo que hay que ver qué memoria tiene, parece Linneo. Antes me salté decirles que Linneo era de tal manera un genio que él era totalmente... Era lo contrario de la humildad, diría yo. Estaba convencido de que era un genio y además necesitaba que se lo dijera, no sin ambajes. Y Rousseau, que era otro tanto, dijo de Linneo, le mandó un recado a Linneo diciendo algo así como que dijo, dígale que no conozco a nadie más grande que él sobre la faz de la tierra, que eso lo diga Rousseau, de verdad, es como un tema que se le ponen a uno los pelos de punta para decir, mucho tenía que ser. Bien, ¿por qué digo eso? Porque los naturalistas hemos seguido haciendo lo mismo que hacía Linneo, hombre, no solo, pero lo mismo que hacía Linneo, y desde luego sin Linneo no habríamos ido a ninguna parte. Anda, aquí ha pasado algo. Bueno, da igual. Seguimos haciendo más o menos lo mismo que él. Cuando me presentaba, antes Nacho decía que he hecho trabajo por todos lados. Pues sí, pues he hecho trabajo por todos lados. No necesariamente hay que ir a buscar las cosas a su sitio. Para eso están los colegas también. Para eso están... pero cuando uno tiene una hipótesis de trabajo y necesitas un material muy determinado que tienes que encontrar en tal sitio o quieres conocer tal ecosistema, hay que ir allí. Y luego se aprende mucho. Normalmente se trabaja o se debe trabajar con la comunidad científica que haya donde sea. Y así se ayuda también, sobre todo, a las zonas y áreas del tercer mundo que bastante necesitan el intercambio científico. Y luego de ahí salen grandes científicos. Por ejemplo, en Kenia
hay una media docena de naturalistas extraordinarios y se inician cuando los europeos van allí a trabajar. En Sudáfrica hay también, bueno, hoy Sudáfrica no es lo que era hace 30 años, pero de cualquier forma, así y siempre. Es muy lamentable que donde no se puede llegar a trabajar porque no haya condiciones de suficiente seguridad, la ciencia natural cae mucho y luego hay que inventar muchas cosas. Por tanto, desde el INNEO hasta hoy mismo se sigue trabajando en las mismas condiciones que trabajaba él. Según qué grupos de organismos con microscopio más que con lupa, según qué grupos con lupa más que microscopio. Yo a lo que me he dedicado es más microscopio que lupa, pero de cualquier forma, luego, según Linneo indicó, hay que dejar muestra de a lo que uno se refiere con un nombre en una colección consultable por los compañeros de cualquier otra parte del mundo, de cualquiera que esté interesado. Si yo digo Solanum tuberosum y a alguien le entra duda de exactamente la variabilidad de eso o lo que sea, tiene que ir al tipo, es decir, a la planta que quien la describió dejó depositado en un herbario internacional. Ojo con las colecciones se están abandonando porque también sonaban a antiguo, no tiene grandes florituras tecnológicas, pero sin las colecciones ahora mismo no tendríamos una reserva de diversidad como vamos teniendo. Pasado mañana, no, ya hoy mismo, en el teléfono móvil podemos perfectamente identificar hay muchos programas, el que yo tengo es muy divertido, yo trato de colaborar cuando sí veo que puedo mejorar algo, pero la inteligencia artificial, el reconocimiento de imagen, está por supuesto en un nivel tal que los estudiantes no tienen más que mirar. Pero ¿qué es lo que se pierden? Haces la foto y te dice, pues, Fraxinus excelsior, o Fraxinus oxycarpa o Quercus pyrenaica. Y uno dice, ah, pues estupendo. Pero eso ¿eso qué es? Claro, entonces lo que te falta es la información de detrás. La información de detrás es la que, no digo que la inteligencia artificial no lo facilite, que sí que lo facilita, pero realmente las cosas van más allá de su nombre. Y entonces, bueno, esto es parte del herbario también de la Complutense, creo, no que se diga muy, muy cuidado, quiero decir, no muy financiado. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Y dónde se me quedó Darwin? En la anterior. Pero claro, después del gran genio que es Linneo, aparece el gran genio que es Darwin. Y Darwin viene justo un siglo después. La gran obra de Darwin es de 1859 y la gran obra de Linneo es de 1753. O sea, hay un siglo de diferencia. El contenido de la obra de Darwin supera, es decir, da el paso siguiente, que es decir, los organismos no han sido creados por Dios uno a uno, sino que los organismos proceden de anteriores por evolución. Y el proceso evolutivo se resuelve por selección natural. Esto es lo que decía Linneo. Perdón, lo que decía Darwin. Entonces, eso hace cambiar la perspectiva de trabajo de todos los naturalistas. Pero ¿qué ocurre? Que una cosa es que cambies la perspectiva de trabajo y otra que puedas trabajar haciendo historia natural con la óptica evolutiva. ¿Por qué tienes que manejar caracteres que evolutivamente digan algo? Y
cuando yo empecé a trabajar, que era el año 60, bueno, empecé la carrera en el año 66 y cuando empecé la carrera, bueno, España iba más atrasada que los demás porque estaba saliendo, no, estaba en plena dictadura. Entonces la dictadura lo que hizo fue, la evolución no era un tema baladí. La evolución está ligada en mucho a religión y a ideología. Entonces eso se le puso una barrera y la barrera fue profundísima. Justo el momento en el que se está desarrollando la biología moderna se desarrolla cuando a Darwin no sabía explicar las cosas porque no tenía instrumentos todavía de cómo procedía la evolución de la vida, cómo se pasaba de un organismo a otro. Pero Mendel, que había sido, él no lo llegó a conocer, hay un solapamiento, pero desde luego hay un aislamiento de comunicación, sin duda. Posteriormente, lo que decía Mendel de genética no estaba bien explicado porque no se sabía el detalle fino. Cuando se descubre el detalle fino, que son los genes, y se ve que los genes están en los cromosomas, todo eso produce la síntesis biológica, y la síntesis biológica la manejan los biólogos al principio con grandes aparatos, y todavía la biología de punta, la biología molecular de punta se hace con un enorme gasto y con un tipo de formación muy especializada que no llega a todas las áreas de la biología. ¿Cuándo llega eso a las áreas de la biología? Eso llega a la biología de organismos, a los naturalistas, cuando las herramientas genéticas se hacen sencillas de manejar. ¿Cuándo es eso? En el año, para los zoólogos que trabajaban también usando materiales de laboratorio con los biólogos moleculares y tenían intercambio, sobre todo por la vía de lo que hoy llamaríamos biotecnología, aplican, digamos, caracteres moleculares desde bastante pronto, pero muy poco. Entonces, cuando ellos empiezan a manejar poblaciones con caracteres que no son moleculares, y eso hace que algunos, la cladística, la aproximación matemática, la ciencia de datos biológicos, la bioestadística, aparece primero en insectos, en zoología de insectos, posiblemente porque tienen un enorme campo de trabajo y más datos biológicos, pero a la botánica no llega de ninguna manera, porque los avances que hace Stebbins son avances que manejando caracteres morfológicos. Y claro que hay un lío horroroso, porque los caracteres morfológicos se creía que interpretaban a la evolución, como si necesariamente las cosas que se parecen tengan necesariamente que estar, se parecen físicamente, morfológicamente, tengan que estar relacionadas evolutivamente. A veces sí, pero muchísimas veces no. Entonces, claro, se construía la sistemática sobre la base de los caracteres morfológicos y se venía todo el edificio abajo. Y en botánica, absolutamente. No tenía, es decir, había un aparato estadístico importante, pero como los datos que le estabas midiendo, aquello no tenía una solidez suficiente, se venía todo abajo.
¿Cuándo la cosa se arregla? La cosa se arregla cuando hay un premio Nobel que se llama Kary-Mullis, que nadie de la comunidad científica hablamos de él, porque Kary-Mullis no es un científico al uso, pero no me meto con el anecdotario, pero Kary-Mullis inventa la PCR famosa, que ahora ya la conocemos todos, desgraciadamente, ¿no? Pero inventa la PCR. ¿Y qué es la PCR? Pues la PCR es un cacharro baratísimo, baratísimo comparado con la infraestructura que necesita un laboratorio de biomedicina, ¿dónde va a parar, no? Consigue, a base de subir y bajar las temperaturas más o menos, y de meterle una molécula que engaña y que obliga al DNA a copiarse. Y le dice desde aquí hasta aquí. Y ya está. Y después el biólogo coge, mira aquello, ve la secuencia y compara secuencias parecidas. Y ahí sí que está trabajando material genético, y ahí sí que está trabajando material hereditario, y ahí sí que está haciendo trabajo fino. Y al hacer el trabajo fino, encuentra los parentescos y hace una sistemática buena. Y esa sistemática buena tiene consenso y la recibe todo el mundo estupendamente. Eso, el premio Nobel a Kary-Mullis se lo dan en el 93, y nuestro primer trabajo en España con relación a este tema es del 98. Y del 98 en adelante son innumerables los trabajos que hay en todo el mundo. Nosotros como grupo nacemos hermanados con un grupo austríaco y un grupo alemán y un grupo sueco, con también ayuda del laboratorio inglés, todos más o menos al mismo tiempo, y tiramos adelante con todo eso, y aquello fue saliendo bien, y ya empezó a salir bien, y salió bien por todas partes. Entonces aproximamos a la biología evolutiva, aproximamos a entender los parentescos, aproximamos a entender las relaciones entre los organismos vivos. Eso se consigue en los botánicos naturalistas, o los naturalistas botánicos, en 1993, pongan ustedes, final de siglo, y no antes. Por eso, en el siglo XXI, todo el mundo tiene los instrumentos, todo el mundo lo puede hacer, y ahora el naturalista no hace un trabajo de identificación fino si no incorpora el análisis molecular. Y eso es un poco todo lo que yo quería contarles, que tampoco quiero aburrirles, pero sí que me gustaría que me dijeran si quieren que alguna de las cosas que he dicho la amplíe, o al revés, que me calle y conteste otra cosa que quieran preguntar. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, yo creo que estoy seguro que tiene que haber muchísimas preguntas. Si no, desde luego sí que les pongo una foto que tiene que ver con el entorno del Escorial, hombre, un poquito más arriba, y les cuento una historia de la aplicación de la biología molecular. Si nos lo pones así, no lo tienes que poner. No, pero antes seguramente hay alguien que tiene alguna Venga, idea más preguntas y luego vemos. Sí. Muchísimas gracias por su ponencia, es muy interesante. Y yo quería hacerle una pregunta sobre la diapositiva en la que hablaba usted sobre los grupos de eucariota. Me he fijado, yo no soy científico, no entiendo este tema, y me gustaría que nos hablase un poco más, porque me he fijado que todos los grupos provienen de un punto en común, ¿verdad?
Y quería saber si nos podría hablar un poquito más sobre ese punto en común. Es decir, por ejemplo, entiendo que ya es materia orgánica, materia viva, pero esa materia viva es el mismo punto en común que la materia orgánica de donde salen los animales, los seres vivos, nosotros mismos. ¿Qué se sabe de esa materia orgánica? ¿Proviene de la materia inorgánica? ¿De lo inorgánico proviene esa materia orgánica? Si nos pudiese contar un poquillo sobre eso, se lo agradecería mucho. En el origen de la vida, te digo lo que sé. En el origen de la vida trabajan biólogos, pero sobre todo trabajan físicos. Yo creo que ahora los trabajos que están saltando más son los físicos, porque parece que está bastante claro que el primer ácido nucleico que se hace no es como creíamos, sino que es el RNA. Parece que es más sencillo, más lábil, más movedizo, más difícil de fijar, pero al mismo tiempo más fácil de organizarse. Pero para que aparezca ese organismo, tiene que haber esa molécula, tiene que haber unas condiciones previas que antes se creía que tenía que ser atmósfera reductora y ahora parece que es todo lo contrario. Existe también alguna gente que con cierta solidez postula con que no fue en este planeta donde aparecieron las primeras formas de vida, sino que pudo ser en otros y aquí han venido por el acceso de partículas exógenas. Pero sea como fuere, ¿quién está ahí abajo? Se tiene se tiene medio definido en teoría el primer organismo que debió existir, Luca se llama, ¿no? Lo han bautizado Luca, pero que es una célula con una cierta concentración del material genético, sería parecido a una bacteria, mejor dicho, a una arquea, y estaría ahí abajo. Pero el paso anterior es el que yo creo que está más lejano de conocer, que es el cómo se llega a la célula procariota, ya no digo eucariota, a la célula procariota. A la eucariota sí sabemos cómo se llega, porque el trabajo de una señora a la que no le dieron el premio Nobel, y a mí me indigna, que fue Lynn Margulis, una señora que trabajó en España bastantes veces y que tenía mucha relación con grupos españoles, en particular con uno. Esa señora, leyendo a los autores rusos del siglo XIX, dijo, no vamos bien. Y en su tesis doctoral en Chicago, esa mujer dijo, y ella pagó siendo doctoranda, la traducción del ruso de algún material, ella desarrolló lo que llama la teoría de la endosimbiosis, es decir, que la célula eucariota procede de simbiosis interna de un par de procariotas, es decir, de tipo bacterias que se meten dentro. Y así se va constituyendo la célula eucariota, perdiendo información genética algunos orgánulos, ganándola otros orgánulos, etc. Pero por endosimbiosis. Y ahí sí que se puede entender el tiempo, porque si no, no tendríamos tiempo para la diversidad evolutiva que hay hoy. Pero contando con la simbiosis, sí. Y no solo ahí, posiblemente. El Lynn Margulis trabajaba, y ya murió relativamente joven, en ver otros simbióticos, otros organismos simbióticos y ver qué es lo que está pasando con la simbiosis. Hay que entender mejor la simbiosis para poder entender mejor la vida. Pero el LUCA es todo lo que sé que se ha definido ahí abajo. El LUCA ya tendría su cosimbionte, ya era una célula con el material genético aislado por una membrana doble y que curiosamente la membrana doble, si te fijas, no es más que
es como si fuera una bolsa a la que le haces imaginaciones, un globo al que le empujas por distintos sitios y en esos empujones llevas una célula extraña, chiquitita, que se hace simbiótica dentro. Por tanto, una célula siempre es o fue un conjunto de imaginaciones de un globo, entre otros núcleos. Y así todo eso se conoce bastante bien, se conoce por Lynn Margulis en sus detalles, y yo creo que para poder entender la evolución e ir ganando tiempo, porque todavía falta bastante, se puede, por estos caminos se puede entender. No digo que solo la simbiosis, pero hay un par o tres de fenómenos que os estudian bien o no vamos a poder entender la velocidad de cambio. Bueno, ¿más preguntas? A mí se me ocurría, Ana, si me permites, comenzabas tu presentación diciendo yo me considero naturalista y con orgullo, ¿no? Y te confieso que no, porque decías, hay quien lo puede llamar, ¿no? Antiguo o casposo, ¿no? Y llevo un rato pensando, ¿no? Y quería hacerte la pregunta, no sé si igual es una estúpida pregunta, pero bueno, en mi cabeza tiene sentido. Que claro, yo escuchándote y un poco agarrado a esa idea tuya, ¿no? Es decir, soy naturalista y con orgullo, la idea de que quizás nos falta más naturalismo a nivel social, ¿no? Es decir, tengo la sensación en una sociedad donde quizás lo que nos dicen los sentidos y lo que observamos, la descripción, parece que ya no es lo importante y lo que importa es la opinión, haya datos o no que lo sustente, ¿no? Y que igual lo que nos falta es un poco eso, ¿no? Esa tradición naturalista de escribir, observar, no tanto cuantificar, hipotetizar o incluso, si me permiten, inventar, sino que volvamos a las tradiciones científicas de la observación y de la descripción, ¿no? Que a veces se ha denostado, creo que injustamente. Sí, hay una parte de lo que dices a mí me batalla mucho en la cabeza, que es que tengamos muchos datos y que hagamos análisis locos de ellos y que establezcamos correlaciones absurdas y que bueno, todo eso a mí me aterra. Y además creo que es muy importante que los datos estén bien curados, que los datos que se manejan y luego que el método científico se aplique en el fondo en su puridad. Yo creo que lo que es más importante en la sociedad nuestra y en todas es que haya más cordura en el sentido, claro, las cosas, si tú lo primero que se te pasa por la cabeza lo vas y lo escribes y luego porque eres muy guapo o cantas muy bien resulta que eso se hace viral, pues a eso me refería exactamente. Es una enorme estupidez, creo, pero bueno. Pero como no tiene arreglo, se irá, yo siempre pienso, ya esto se irá asentando, porque como no se asiente, va a pasar lo que en biología decimos que ahora somos más cooperativos, es decir, interpretamos la diversidad de una forma más cooperativa que solo selección natural, es decir, el que se selecciona es el mejor dotado o el que mejor se las arregla, que es lo que ahora está mucho más de moda después de los trabajos ecológicos. Las relaciones entre los organismos son redes de relación entre los organismos y esas redes son las que ayudan a resolver el problema. Eso sí, y creo que la perspectiva científica va más por ese camino que por el de entender la ciencia evolutiva solo con la selección natural organismo a organismo. Bueno, hay mucho de eso. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, más, sí, por ahí.
cambio de una atmósfera reductora a una no reductora? Pues porque yo creo, no entiendo mucho de eso, ¿no? No entiendo nada, vamos. Pero en mi sensación es que lo que yo recuerdo es que cuando se hicieron los primeros experimentos sobre cómo se crean las primeras moléculas orgánicas, que se hacen por un Miller en Chicago también, que prepara una bola, le hace entrar lo que sabemos que hay en la atmósfera. Entonces en la bola aquella, una bola de cristal que yo creo que estudiamos en bachillerato, y meten una corriente y meten una reductora y entonces se forma, ¿qué es lo que se formaba? Un aminoácido, por tanto, los aminoácidos están compuestos de nitrógeno y si le echaban nitrógeno, sí, el primer aminoácido se forma en esa atmósfera reductora. Pero claro, es que lo que había que buscar parece ser que no era eso. Y a mí me parece muy complicado leer la física que se está escribiendo sobre eso, muy, muy sofisticada, y va muy en paralelo con lo que están haciendo muy sofisticado con los ARN. Yo el otro día oí una conferencia en la academia sobre el mundo de los ARN, por tanto el mundo del origen de la vida. Y no se parece en nada a lo que creíamos desde luego hace 10 años, pero en nada. Ahora la atmósfera reductora no funcionaría, sino que al revés creen que funcionaría una atmósfera que movilizara oxígeno pero yo ya ahí hablo muy de oído, ¿no? Pero he intentado leer algo sobre el origen de la vida. Hay un grupo en el INDEA que trabaja sobre el origen de la vida, y no me falta información para poder leer con propiedad, ¿no? Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, Bueno. Como no es hora, no enseño lo del rizocarpón geográfico, pero volveré. Y estaremos encantados de recibirte. Bueno, pues un fortísimo aplauso de nuevo, Ana. Ana, tenemos costumbre de hecho es una buena costumbre, ya verás cómo no te va a defraudar. Y es que una buena forma de poner en contacto la ciencia con la calle es compartirla con un pequeño ágape, con una Coca-Cola. Por lo tanto, es un escenario perfecto para que, para que los académicos puedan también, más allá del micro, puedan charlar con la gente. Por lo tanto, de nuevo, reitero en nombre de la universidad, en nombre de la Fundación, mis agradecimientos a Ana Crespo de las Casas, a todos ustedes por su presencia hoy aquí, y desde luego a todos los patrocinadores que también hacen posible esto, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por su incondicional apoyo. Y sin más, yo ahora tengo el gusto de invitarles a pasar aquí dentro a una de nuestras estancias para compartir este distraído rato, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, y la semana que viene tenemos de nuevo Jueves Complutense, además con un giro de guión. Vamos a hablar sobre música, ¿vale? Porque esto es un tema que a mí me gusta especialmente, porque no sé si saben que la música y las emociones están muy conectadas. Están muy conectadas, pero además no solo están conectadas porque la música nos trae recuerdos que nos mueven emociones, sino porque además en nuestro cerebro hay como... Los matemáticos
Oh, bueno, la música y las matemáticas ya, ¿verdad? En el entorno de los matemáticos de la academia, ya no digo melómano, no, sino gente muy dotada para la música. Hay una académica en concreto que además es concertista. Sí. Bueno, Tenéis de todo ahí, ¿eh? bueno, claro. De todo y los mejores. Bueno, vendrá Álvaro Torrente, que es el director del Instituto de Estudios Musicales, de Musicología de la Universidad Complutense, un auténtico lujo para nosotros también, interesantísimo. Yo creo que, hablo de memoria, creo que se llama cómo suenan las emociones, precisamente, ¿no? Así que nos vemos la semana que viene en esto y ahora, sin más, pues compartimos un ratito juntos. Venga, muchísimas gracias.